Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de microestructura del sistema renal. Empecemos. Bueno, lo primero que tienen que recordar es lo siguiente. Ya hemos revisado las funciones renales desde un punto de vista general y hemos establecido una correlación entre estas funciones renales de la 1 a la 6 y los procesos básicos que son filtración, reabsorción y secreción. Entonces debemos siempre recordar que la estructura, ya sea macro o microestructura, siempre va a servir a la función. Y en este caso vamos a orientar la presentación a los procesos básicos renales. Muy bien, recordemos que para poder entender la microestructura debemos siempre tener presentes ciertos aspectos de la macroestructura. Primero, los riñones reciben irrigación a través de la arteria renal, ¿no? El drenaje venoso se produce a través de la vena renal. Tenemos a parte del sistema colector urinario, representado por la pelvis, que como sabemos tiene cálices mayores y menores. Acá está el uréter. Esta grasa que está acá se encuentra en el espacio que están ocupando estas estructuras que se llama seno renal y se puede establecer claramente la diferencia entre corteza. Acá está la corteza renal, que es más periférica, y la médula que tiene forma de pirámides. Ahí las estamos viendo. Y también podemos notar que entre las pirámides hay extensiones de la corteza. Estas extensiones se llaman columnas renales de Bertin. Otra cosa importante es que estas pirámides medulares están invertidas. Acá está su base, ¿sí? Y su punta se llama papila. Y es allí donde drenan los conductos colectores más grandes, que se llaman conductos de Bellini, que van a conducir a la orina hacia los cálices menores, mayores y el resto, por supuesto, del sistema colector. Ahora bien, una determinación anatómica importantísima es la definición de lo que es un lóbulo renal. Un lóbulo renal es esta área, como están viendo acá, que corresponde a la pirámide medular más la corteza, que se encuentra por encima y también hacia los costados. Entonces, tenemos ahí claramente definido lo que es un lóbulo. Por supuesto, recordemos que la cápsula renal, que tiene tejido conectivo predominantemente, ¿no?, está protegiendo al riñón. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a hablar de los procesos básicos, entre ellos la filtración o la reabsorción y la secreción, tenemos que hablar de circulación. Sin la circulación, la perfusión, el flujo hacia los riñones, es imposible que se lleve a cabo la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces recordemos, la arteria renal ingresa al ilio y va a dividirse en arterias segmentarias. Usualmente son 5, una segmentaria superior, otra inferior, una anterior que se divide en anterior superior y anterior inferior, y si ustedes ven por acá se ve una en la zona posterior. Entonces son 5 arterias segmentarias, las que se describen en la mayoría de los libros. Estas arterias segmentarias van al origen a arterias que se llaman lobares, que luego se van a dividir en arterias interlobares o interlobulares, que estamos viendo acá justamente al lado de las pirámides, ¿no?, en la zona de las columnas de Bertin. Estas arterias interlobulares, como se dan cuenta acá, llegan a esta zona, que es la unión córtico-medular, y se arquean. Es por eso que se llaman o toman el nombre de arterias arqueadas o arcuatas. Muy bien. La arteria arqueada o arcuata, a su vez, va a dar origen a esta arteria, que es la arteria interlobular o radial cortical, que a su vez va a dar origen a las arteriolas aferentes, ¿sí? Las arteriolas aferentes dan origen a los glomérulos, que ya saben que son asas de capilares, y estos dan origen se unen para formar a la arteriola eferente, que luego forma también capilares peritubulares. Este es un ejemplo clásico de lo que es un sistema porta-arterial, ¿sí? Recuerden ustedes que lo usual es que encontremos una arteria que termina en un plexo capilar y ese plexo capilar termina en una vena. Acá, debido a justamente la necesidad de cumplir una función, que en este caso es la filtración, ¿sí?, tenemos a una arteriola que termina en un plexo de capilares o un ovillo de capilares, que es el glomérulo. Luego continúa con una arteria, una arteriola, que no es lo usual, y esta arteriola nuevamente se abre en un
en capilares, en este caso un plexo capilar. ¿De acuerdo? Esta organización va a permitir los procesos básicos del riñón: filtración, reabsorción y secreción. Ahora bien, vemos que estos glomérulos se encuentran todos en la corteza y hay unos que se encuentran justamente a nivel de la unión córtico-medular. Estos son parte de lo que llamamos nefronas yuxtamedulares, ¿correcto? Y como se darán cuenta, luego de la arteriola eferente dan origen también a capilares, pero que se llaman vasos rectos. Tienen una organización diferente a los que están netamente en la corteza. Estos se dirigen hacia la médula y acompañan ¿a quién? A las asas de Henle, que son estructuras que, como veremos más adelante, son determinantes para la concentración de la orina, es decir, el proceso que permite la reabsorción del agua de los túbulos renales, específicamente de los conductos colectores. ¿Para qué? Para que una persona deshidratada que ha aumentado su osmolaridad plasmática pueda intentar normalizarla. ¿Sí? Muy bien. Acá podemos ver una imagen histológica donde justamente se representa lo que acabamos de describir: la arteriola interlobular o radial cortical, que da origen a las arteriolas aferentes. Acá está el glomérulo, la arteriola eferente, más delgada que la arteriola aferente. De hecho, es la que ofrece mayor resistencia al flujo, la arteriola eferente. Después, la parte de fisiología y fisiopatología, veremos la importancia de esto y la razón de ser. Y acá vemos, miren ustedes, estos plexos peritubulares, una gran cantidad de capilares que van a rodear a las porciones contorneadas de los túbulos, como veremos más adelante. Muy bien. Ahora bien, podemos ya entonces hablar de la organización a nivel del lóbulo y su correlación con la función. Recordemos lo siguiente: la corteza, entonces, ¿qué contiene? Contiene a todos los corpúsculos. Los corpúsculos están formados ¿por quién? Por la cápsula de Bowman y los glomérulos, ¿sí? La corteza también va a contener a las porciones contorneadas del túbulo proximal y las porciones contorneadas del túbulo distal, ¿correcto? Entonces, nos damos cuenta acá que hay una nefrona, todo esto sería una nefrona, que es netamente cortical, puede estar cortical periférica o cortical media, y hay otra que se llama nefrona yuxtamedular, que está justo por encima de la médula. ¿Qué podemos notar acá? Podemos notar cómo hay una gran diferencia en la longitud del asa de Henle. Miren ustedes, ¿sí? Este es el asa de Henle de una nefrona cortical, y esta mucho más larga es el asa de Henle de una nefrona yuxtamedular. ¿Esto sirve a qué? Nuevamente, estas nefronas yuxtamedulares, al acercarse a la papila prácticamente, participan en este mecanismo de concentración de la orina que se llama por contracorriente. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Y luego también podemos ver, obviamente, a los conductos colectores, ¿no es cierto? Acá se encuentran, que van a terminar en la papila. Esta es la papila renal. Estos conductos, los más grandes, se llaman conductos papilares de Bellini, que se han formado por la unión de otros túbulos colectores y conductos colectores. Muy bien, no olviden la relación de los vasos arqueados, que están justamente en la unión córtico-medular y, como ya dijimos, participan, por supuesto, en los procesos básicos del riñón. Ahora bien, tenemos que definir exactamente las partes que tiene una nefrona. Ya sabemos que hay diferentes tipos de nefrona. Tenemos nefronas que son netamente corticales, ¿de acuerdo? ¿Sí? O que se llaman corticales, y nefronas yuxtamedulares. Ahora bien, ¿qué hemos definido? Hemos dicho que la nefrona, recuerden esto, es o está conformada ¿por quién? Por el corpúsculo y por su sistema de túbulos, ¿no es cierto? Que incluyen ¿a quién? Al túbulo contornado proximal, a la porción recta del túbulo proximal, al asa de Henle, a la porción recta del túbulo distal y al túbulo contorneado distal. Ahora bien, nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón.
Muy bien, y de ese millón de nefronas, el 85% son corticales y solo un 15% son yuxtamedulares. Pero ¿qué importancia tienen estas yuxtamedulares? Que por su estructura, que es una asa de Henle larga, ¿sirven a qué? A una función, la concentración de la orina. Otro dato importante que tenemos que recordar es que es necesario dividir a la médula en una médula externa y una médula interna. La médula externa a su vez tiene una lámina externa y una lámina interna. ¿Para qué nos sirve esta, digamos, regionalización, por decirlo así? Miren ustedes esta nefrona cortical. Observamos acá el corpúsculo, la cápsula con su glomérulo, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y acá ya empieza la porción recta del túbulo proximal. Esta es su porción cortical y parte de esta porción recta entra a la médula externa. Específicamente llega hasta la lámina externa. Y acá ¿quién empieza? El asa descendente de Henle, ¿ok? Acá se curva en U y acá empieza la porción recta del túbulo distal. Muy bien, acá está. Y acá nos damos cuenta en este punto, que es muy importante, en la porción inicial del túbulo contorneado distal hay unas células que se llaman en conjunto mácula densa, y como veremos más adelante, participan o son parte del aparato yuxtaglomerular. Acá está entonces el túbulo contorneado distal y existe un túbulo que conecta ¿a quién? A justamente el túbulo contorneado distal con el conducto colector. ¿Sí? Esto se llama túbulo conector. Vemos cómo hay una porción cortical del conducto colector y una porción, por supuesto, medular. Acá se unen otros conductos colectores para formar el conducto papilar de Bellini. Otro dato importantísimo es la definición de lo que es el lobulillo renal. El lobulillo renal tiene que ver específicamente con la siguiente organización. Se llama lobulillo renal a la porción de la corteza, ¿sí?, cuyas nefronas drenan en un solo conducto colector o un conducto colector común. Por ejemplo, estas dos nefronas drenan en este conducto colector. Si hubiera una más o dos más y drenaran también en este conducto colector cortical, a esto se le llamaría lobulillo renal. Muy bien. Y vemos también, miren esta línea punteada que se encuentra en la corteza, se ha establecido porque se describe también o se puede ver en láminas histológicas las porciones rectas de quién, del túbulo proximal, del túbulo distal y la porción cortical del conducto colector. A estas estructuras se llaman en conjunto rayos medulares, ¿sí? Son estructuras rectas que se dirigen hacia la médula. Muy bien, ahora describamos también a la nefrona yuxtamedular. Igual, su corpúsculo, su túbulo contorneado proximal, su porción recta muy corta, ¿sí? Miren ustedes, muy corta, llega también hasta la lámina externa, ¿correcto? Y ahí empieza la asa descendente de Henle, mucho más larga que la de la nefrona cortical, atraviesa la lámina interna, la médula interna, llega prácticamente hacia la papila, da vuelta en U y asciende como el asa delgada de Henle hasta la lámina interna de la médula externa, y acá se inicia la porción recta del túbulo distal. Nuevamente acá, el aparato yuxtaglomerular, sabemos que acá están las células de la mácula densa, y tenemos al túbulo contorneado distal, al túbulo conector y al conducto colector. Muy bien, no olviden porque esta es la organización que vamos a revisar y evaluar también en las siguientes autoevaluaciones, PCs y por supuesto el examen parcial y final. Vamos entonces a la descripción histológica. Acá vemos un corte también coronal de riñón, se ve perfectamente la diferencia entre la corteza, miren ustedes, ahí está, y la médula, ¿no? La forma piramidal, acá se ve la papila, acá vemos el nacimiento del uréter, todo esto es la zona de ingreso de vasos, nervios y pelvis, que es el ilio, ¿no? Este espacio se llama seno renal, y también podemos ver a la cápsula, acá se ve mucho mejor, tiene tejido conectivo, pero también tiene
células fibromusculares que se encuentran en la parte más baja. Podemos ver ya la corteza, todos estos círculos que vemos acá, por decirlo así, no son más que túbulos cortados, ¿sí? Para esta lámina. Hay túbulos, son parte de los túbulos contorneados proximales y distales, ya vamos a ver la diferencia más adelante. Y acá se establece claramente el corpúsculo renal, su cápsula de Bowman y el glomérulo. Lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuántos lóbulos tiene normalmente un riñón? Varía, según los libros, entre 8 a 2, 8 a 18, inclusive en algunos casos. Ya sabemos a qué llamamos lobulillos. No se olvide, por favor, de esas dos descripciones anatómicas: lóbulo renal y lobulillo. Acá podemos ver justamente a lo que habíamos descrito, ¿no? Vamos a recordar nuevamente la corteza, la médula, que sería la médula externa, y esta sería la médula interna. Acá vemos claramente a los conductos colectores cómo van acercándose a la papila, ¿no? ¿Correcto? Los conductos colectores o la médula interna sería el número 4, y el número 3 obviamente sería la papila, que va a drenar ¿dónde? Acá, en un cáliz. Y en este corte histológico podemos ver a los glomérulos, los rayos medulares, ¿se acuerdan qué estructuras estaban allí? Las porciones rectas del túbulo distal y proximal y la porción cortical del conducto colector. A los túbulos contorneados, que son cortados en esta lámina, o se ven cortados en esta lámina, se le llama también laberinto cortical, ¿sí? Es justamente por esa apariencia de múltiples orificios que se encuentran tan cerca. Y acá ya podemos ver algunos túbulos renales que vamos a describir en más detalle a continuación. Antes de seguir, es importante que ustedes recuerden el origen de qué, del corpúsculo renal. Recuerden que el glomérulo de desarrollo, que ya sabemos que nace una arteriola aferente, que a su vez es rama de las arterias que ya hemos revisado, es parte del mesodermo lateral, va a interactuar ¿con quién? Con este túbulo. Acuérdense de embriología, hablábamos de un túbulo en forma de S, este es su extremo distal, ¿no? Acá hay células epiteliales primitivas, y miren ustedes cómo se va a producir una invaginación ¿de quién? Del túbulo primitivo, que va a ser ocupada por el glomérulo. Ahora va a haber una transformación acá de células, porque las células que van a rodear o a estar en contacto directo con el glomérulo van a diferenciarse y van a formar células epiteliales hiperespecializadas. Se llaman podocitos. Es por eso que esta capa, que vendría a ser la capa visceral o de la cápsula de Bowman, se denomina capa de podocitos. En cambio, las otras células que no tienen contacto directo con el glomérulo, ¿no?, van a irse aplanando y van a formar la capa parietal. Acá se encuentran, son cúbicas, pero se van a ir aplanando, como vamos a ver más adelante. Muy bien, se establecía entonces la relación entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Se tiene que filtrar el plasma y tiene que pasar este espacio, ¿no?, el espacio urinario de Bowman, y continuar por el sistema de túbulos. Muy bien, ahora describamos al corpúsculo renal en detalle. Dijimos que el corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que vendrían a ser estas estructuras que están descritas acá, con el número 10, son asas capilares, ¿correcto? ¿Sí? Y nos damos cuenta claramente que estas asas han derivado de esta arteriola, que es la arteriola aferente, y la circulación va a pasar por el glomérulo y la sangre va a salir por la arteriola eferente. Muy bien, este glomérulo tiene una íntima relación, acuérdense ustedes, con la cápsula de Bowman, pero ¿con qué capa? La capa de podocitos o capa visceral. Estas células que están de color verde representan a los podocitos, que tienen unas extensiones que se llaman procesos primarios y secundarios, y que van a formar, estos secundarios se llaman pedicelos, van a como darse cuenta ser parte de esta barrera, ¿no?, que está separando a quién, al lumen del vaso del espacio de Bowman. Ahora bien, las células también de la cápsula de Bowman, pero que no están en contacto con el glomérulo, forman la capa parietal de la cápsula de Bowman. Son estas células que se ven planas y de color celeste. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora podemos observar cómo el espacio de Bowman se ha establecido y acá en lo que corresponde a la letra B corresponde exactamente al inicio del túbulo contorneado proximal. Células cúbicas con microvellosidades para ejercer la reabsorción. Muy bien, vamos también a nombrar estructuras que le dan estabilidad, pero que tienen otras funciones también sumamente importantes, que son las células que se encuentran entre los capilares. Estas se llaman células mesangiales intraglomerulares, estas que se encuentran acá. Tienen múltiples funciones, no son células simplemente de soporte, ¿de acuerdo? Porque son contráctiles, pueden regular el flujo sanguíneo dentro del glomérulo, tienen receptores para múltiples sustancias vasoactivas, por ejemplo, para contraerse responden a endotelina, angiotensina 2, vasopresina, norepinefrina, tromboxano, y cuando se relajan, ¿no? Lo hacen en respuesta, por ejemplo, al péptido natriurético atrial y a la dopamina o prostaglandina E2 también. Entonces, no son verdaderamente células solo de soporte, son células sumamente activas. Además, tienen capacidad fagocitaria y pinocítica. Entonces, hay que recordar muy bien las funciones de las células mesangiales. Ahora, estas células mesangiales son acá, en esta localización son intraglomerulares, pero miren ustedes acá, han podido salir del glomérulo y por eso se llaman células mesangiales extraglomerulares. Ahora bien, ¿por qué es importante notar este desplazamiento y diferenciación? Porque estas células mesangiales extraglomerulares, junto con estas células que están en verde y que tienen vesículas dentro, que son las células granulares o también llamadas yuxtaglomerulares, que se encuentran en la pared de la arteriola aferente principalmente, miren ustedes, ¿ya? Estas células son células musculares lisas que se han diferenciado y estas vesículas que tienen contienen, valga la redundancia, contienen renina. Muy bien, acuérdense del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Cuando disminuye, por ejemplo, la presión, el flujo, la distensión, va a haber una liberación de renina por estas células. Pero estas células, a su vez, aparte de responder, por supuesto, a variaciones de distensión, van a ser parte de un aparato, el aparato denominado yuxtaglomerular, formado por justamente ellas, las células mesangiales extraglomerulares, y estas células altas cilíndricas que son las llamadas células de la mácula densa. Recuerden que estas se encontraban en la porción inicial del túbulo distal. Muy bien, creo que hemos revisado la mayoría de las estructuras. Vamos a continuar. Este es simplemente un corte histológico donde se ve lo que hemos dicho. Está el glomérulo, se ven los lúmenes, las células mesangiales intraglomerulares. Acá está la capa visceral. La vamos a ver mejor en una microfotografía electrónica. Esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Y acá ya estamos viendo túbulos, ¿correcto? ¿Sí? Todo esto, por supuesto, es el corpúsculo renal. Y esto ya es un conducto, por ejemplo, colector. Acá hay un conducto, un túbulo proximal. Lo vamos a ver en más detalle en las siguientes diapositivas. Muy bien, desde el punto de vista estructural, entonces, recordemos la arteriola aferente, que tiene células musculares modificadas llamadas células granulares o yuxtaglomerulares, ¿sí? Da origen a ovillo de capilares, que es el glomérulo. Acuérdense que acá hay unas 10 o 20 asas justamente capilares. El endotelio de estas asas capilares es fenestrado y su organización es en paralelo. Muy importante, porque eso va a permitir una alta presión. De hecho, no existe capilar con mayor presión en el organismo que el capilar glomerular. Muy bien, esto va a permitir la filtración del plasma hacia el espacio de Bowman y la sangre que no se ha filtrado o el plasma que no se ha filtrado va a pasar a la arteriola eferente y luego a los capilares que hemos referido. Muy bien, acá también podemos ver a quién era el aparato yuxtaglomerular. Tenemos a las células de la mácula densa, las células granulares que están acá, no se ven también, nos faltan las células mesangiales extraglomerulares. Ahora, este polo se llama así, este extremo,
se llama polo vascular porque justamente acá ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Y este extremo se llama polo urinario. ¿Por qué? Porque lo que se ha filtrado va a salir por el túbulo contorneado proximal. No se olviden entonces, polo vascular y polo urinario. Acá también se puede observar, miren ustedes, en íntimo contacto con los capilares glomerulares, la capa visceral de podocitos, que va a participar en lo que denominamos el ultrafiltro glomerular. Ahí está, esto para que ustedes lo revisen, lo acabamos de decir. Y una microfotografía electrónica nos ayuda mucho más, ya no es solamente un dibujo, está claro acá la presencia de la arteriola aferente, ¿sí? Acá están células mesangiales extraglomerulares, células de la mácula densa, acá no se ven del todo, pero hay también células granulares. Estas tres estructuras forman el aparato yuxtaglomerular, que vamos a ver más adelante cuál es su función. Acá está la arteriola eferente y todos estos círculos que vemos acá no son más que los lúmenes de los capilares glomerulares. Acá hay células mesangiales intraglomerulares. Acá se puede ver por encima, rodeando al capilar, a un podocito, que veremos en detalle más adelante. Y por supuesto, rodeando al corpúsculo están los lúmenes de los túbulos proximales, distales, inclusive podemos ver conductos colectores. Muy bien, acá vamos a analizar o vamos a empezar a analizar el ultrafiltro glomerular. Miren ustedes, traten de hacer obviamente abstracción y localizarse donde estamos. Estamos en una parte del corpúsculo. Esto que estoy delimitando es el capilar glomerular. Ahí se ven los glóbulos rojos. Acá vemos la capa de podocitos. Miren ustedes que tienen como esas extensiones, ¿eh? Que se llaman procesos primarios. Los procesos secundarios se llaman pedicelos. Y por supuesto no se ve muy bien, pero acá tenemos a la membrana basal. Muy bien, este es el espacio de Bowman, la capa parietal, es la cápsula de Bowman, porque esta es la visceral. Y acá estamos viendo un capilar peritubular. Y acá células o organelos de las células que conforman el túbulo proximal. Muy bien, continuemos. En este gráfico se ve claramente los componentes del ultrafiltro glomerular. Repasemos. El endotelio fenestrado, ¿correcto? Endotelio fenestrado. ¿Cuántas asas capilares? 10 a 20 asas capilares. Recuerden que los riñones reciben al 25% del gasto cardíaco. Entonces necesitan estructuras especializadas para la filtración, la reabsorción y la secreción. Muy bien, el endotelio capilar tiene espacios de 50 a 100 nanómetros, ¿no? Tiene aparte una superficie que tiene un glicocáliz cargado negativamente para que rechace principalmente a proteínas, ¿de acuerdo? Que es lo que está destinado, lo que se quiere evitar con estas barreras es la pérdida de proteínas en la orina, es la base de la función del filtro glomerular. Por supuesto, damos por descontado que no se va a permitir el paso de células sanguíneas tampoco, ¿no es cierto? Pero el oponerse al paso de las proteínas aniónicas de gran tamaño, especialmente la albúmina, que como sabemos determina la presión oncótica, es el objetivo principal del ultrafiltro glomerular. Por supuesto, el endotelio, como lo vimos en sistema circulatorio, también va a producir sustancias vasoactivas como óxido nítrico y endotelina, que analizaremos más adelante. Luego le sigue al endotelio la membrana basal. Se ha fusionado en verdad la membrana basal del endotelio, ¿sí? Del capilar con la membrana basal de esta capa, que es la capa visceral. Acuérdense que también son células epiteliales, pero diferenciadas, ¿no? Que se han modificado, que se llaman podocitos. Miren ustedes cómo este podocito es parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, emite sus procesos primarios y luego estos procesos primarios, vendría a ser da otros procesos secundarios que se llaman pedicelos y que van a rodear firmemente y dejar muy pequeños espacios entre ellos para aumentar todavía la capacidad de filtración. Entonces tenemos al endotelio, la membrana basal y la capa de podocitos, específicamente la capa de pedicelos de los podocitos. Muy bien,
Acá vemos una microfotografía electrónica donde se ve perfectamente esta maraña de procesos que se interdigitan, es decir, se cruzan para disminuir al máximo la posibilidad del escape de proteínas, ¿no? Estos serían los procesos primarios y estos los procesos secundarios o pedicelos, ¿no? Verdaderamente espectacular, y es por eso que se llama ultrafiltro glomerular, no solamente un filtro. Ok, vamos al detalle entonces del ultrafiltro glomerular. Ya vimos esta figura. Acá tenemos otra microfotografía electrónica. Miren ustedes, habíamos descrito a quién, al endotelio capilar. Ya habíamos dicho que los espacios que tienen acá son entre 50 a 100 nanómetros, pero que tienen cargas negativas. Un glicocálix que rechaza a las proteínas, a la albúmina, pero no del todo, como veremos más adelante. En muchos libros todavía siguen afirmando que el ultrafiltro glomerular es totalmente impermeable a las proteínas y a la albúmina. Eso no es cierto, ¿no? Siempre va a haber una pérdida que es mínima y que inclusive se puede recuperar por las células de los túbulos, por mecanismos como por ejemplo la pinocitosis, pero el ultrafiltro glomerular no es perfecto, lastimosamente. ¿Quién sigue? La membrana basal. Y acá vemos a la membrana basal, ¿de acuerdo? Que tiene tres partes, por decirlo así. Una lámina, la más cercana al endotelio, que es la lámina rara interna, que se va a unir a quién? Justamente a las células endoteliales, y que contiene heparansulfato, que es una sustancia que también tiene carga negativa, entonces favorece el rechazo de las proteínas. Esta que es más oscura, esta lámina se llama lámina densa, ¿de acuerdo? Y contiene colágeno tipo 4 y laminina. Acá, por ejemplo, se va a producir un bloqueo por tamaño. Las estructuras, las moléculas, sustancias que quieran pasar a través de la lámina densa, si son muy grandes no lo van a poder hacer. En cambio, la lámina interna bloquea no tanto por tamaño, sino por carga, justamente por su presencia o porque contiene paransulfato. Y por último, la lámina rara externa, que como se darán cuenta es adyacente a quién, es adyacente a los pedicelos, ¿sí? Y que también contiene heparansulfato. Esta sustancia también tiene carga negativa y por supuesto va a bloquear el paso de sustancias por carga. Entonces, haciendo un resumen, la membrana basal glomerular tiene tres láminas. La lámina interna bloquea por carga, la lámina densa por tamaño y la lámina externa también por carga. Muy bien, y acá podemos observar claramente a quiénes, los pedicelos, ¿no? Los procesos secundarios de los podocitos, y ven que entre ellos hay inclusive otra estructura, ¿sí? Esta estructura es una fina tela de tejido que se llama diafragma de hendidura, ¿de acuerdo? Los procesos secundarios, entre los procesos secundarios se forma justamente este diafragma y va a permitir que el espacio, o va a producir que el espacio que hay justamente acá sea de 4 a 14 nanómetros. 4 a 14 nanómetros. La hendidura en sí, la distancia entre pedicelo y pedicelo, es de 25 a 60 nanómetros, pero estos diafragmas hacen que se cierre aún más ese espacio y solamente va a ser de 4 a 14 nanómetros. Acá podemos ver justamente el esquema, ¿no? Vemos el endotelio que filtra verdaderamente, no ofrece mayor resistencia al paso de la mayoría de sustancias en el plasma, incluyendo las proteínas, la membrana basal glomerular con las características que ya hemos referido, y acá se encuentra la capa verdaderamente más importante, la que ofrece mayor resistencia al paso de proteínas, que es la capa de podocitos, sus pedicelos y el diafragma de hendidura. No se olviden, estos espacios llegan a ser solamente de 4 a 14 nanómetros. Muy bien. Y aparte, me había olvidado, justamente este diafragma de hendidura contiene dentro de sus sustancias nefrina, y la nefrina también tiene carga negativa y rechaza no solamente por por los espacios, sino también, o sea, este diafragma permitirá rechazar a las sustancias por carga. Entonces,
Sumamente importante esta estructura. A todo esto en conjunto, por supuesto, se le llama la barrera de filtración, ¿sí? La mayoría de sustancias son libremente filtrables a través de esta barrera. Todos los electrolitos, las sustancias de desecho, como la urea, creatinina, la misma glucosa, proteínas pequeñas también, como por ejemplo la mioglobina, hormonas que no están unidas a albúmina, ¿de acuerdo? Y ¿quiénes se quedan? Obviamente la albúmina, no en su totalidad, hay una pequeña cantidad que se filtra, ¿no? Y también sustancias liposolubles como por ejemplo hormonas que están unidas a proteínas grandes, ¿no? Por ejemplo la tiroxina, ¿no? Que tiene ahí una globulina de gran tamaño que evita que se filtre y que sea eliminada en la orina. Muy bien, no se olviden entonces que esta barrera tiene una gran capacidad de filtración, pero se puede observar en 24 horas hasta 150 miligramos de proteínas en la orina que uno elimina en 24 horas, ¿de acuerdo? Y se puede observar de estas 150 miligramos hasta 30 miligramos de albúmina, ¿no? Eso sería el valor normal que podríamos encontrar en la orina, ¿no? Menos de 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a describir el sistema de túbulos. Este sistema de túbulos, ya dijimos, permite la reabsorción y la secreción. Lo vamos a ver de una manera muy simplificada para que podamos orientarlo a la función. Vemos al corpúsculo, este es el túbulo contorneo proximal y su porción recta, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Y acá si bien dice que, según esta imagen, que esta porción recta se llama asa gruesa descendente de Henle, ya no se llama así, vamos a llamar la porción recta del túbulo proximal y nos damos cuenta que es el mismo tipo celular que se encuentra en el túbulo contorneo proximal y en esta porción recta. Es una célula cúbica con microvellosidades, gran cantidad de microvellosidades, gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué necesitamos tal cantidad de mitocondrias, organelos y microvellosidades? ¿Por qué estas células que se encuentran, por supuesto, en el túbulo contorneo proximal, miren ustedes como el lumen prácticamente desaparece por la presencia de las microvellosidades, no se ve, tienen esa gran cantidad de mitocondrias porque son las responsables principales. Este segmento, el túbulo contorneo proximal, es el segmento del sistema tubular responsable de la mayor cantidad o el mayor volumen de absorción de agua y también de solutos. Entonces requiere una gran cantidad de energía para el uso de bombas que vamos a ver más adelante y que van a permitir la reabsorción de la mayor cantidad de agua y de solutos. Muy bien, vamos a continuar luego con qué. Tenemos el asa delgada descendente de Henle. Y miren ustedes cómo las células que se encuentran acá son planas. Ahora, otra característica importantísima del asa descendente de Henle es que esta asa es permeable al agua, acá se dobla en U, y el asa ascendente de Henle, que también tiene epitelio plano, es más bien impermeable al agua. Entonces, permeable al agua, impermeable al agua. ¿Por qué necesitamos esta distinción? Porque justamente a este nivel se va a producir o se van a ejecutar mecanismos que van a permitir la concentración de la orina. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. No es el momento para describir esos procesos. Muy bien, el asa ascendente delgada de Henle, que dijimos que es impermeable. ¿Impermeable a quién? Al agua. Se continúa con quién? Con la porción recta del túbulo distal. Y si se dan cuenta, se parece, es cúbica también como la del túbulo proximal, pero miren ustedes, prácticamente no tiene microvellosidades, su capacidad de absorción es menor, tiene eso sí gran cantidad también de mitocondrias, pero menos que la del túbulo proximal, porque también lleva a cabo procesos de reabsorción. Muy bien, seguimos con el túbulo contorneo proximal, sabemos que acá vamos a encontrar
a las células de la mácula densa, ¿cierto? En relación, por supuesto, con el aparato yuxtaglomerular. Y luego el túbulo contorneo distal se va a continuar con el conducto colector en sus diferentes porciones. Muy bien, acá podemos ver, este es con otra tinción, no es HE, no es hematoxilina eosina, pero podemos darnos cuenta de que el borde en cepillo, miren ustedes las microvellosidades de quién, del túbulo contorneo proximal, se ve la membrana basal. Acá podemos comparar claramente al túbulo contorneo proximal, células cúbicas con microvellosidades que prácticamente ocluyen el lumen, con las del túbulo distal, mucho de un citoplasma más claro, tienen menos organelas, y miren ustedes, el lumen se ve mucho más libre porque sus microvellosidades son mínimas, ¿no es cierto? Muy bien, en este otro corte podemos ver, esto es ya a nivel medular, ¿no? Tenemos al conducto colector y esto que estén A son las asas de Henle, ¿no? Son células de epitelio plano, ¿de acuerdo? Células de epitelio plano, lo que está en B son vasos y acá vemos conductos colectores también, ¿sí? Conductos colectores, túbulos colectores y conductos colectores. Y acá en esta magnificación nos damos claramente cuenta de cómo el conducto colector tiene células que tienen un citoplasma pálido, ¿de acuerdo? Pero no olviden que el conducto colector es indispensable para este proceso de reabsorción de agua cuando una persona está deshidratada, ha aumentado su osmolaridad, y son también células blanco de la hormona antidiurética, ¿no? Que es la que va a permitir justamente el desplazamiento de agua que estamos refiriendo. Muy bien, estos conductos colectores, por supuesto, se van a unir y van a terminar en los conductos papilares de Bellini, ¿no? En la papila renal. Muy bien, hablemos ahora del aparato yuxtaglomerular. Podemos darnos cuenta, este es el túbulo contorneado distal, la porción inicial, las células de la mácula densa, acá hay células de la mesangiales extraglomerulares que van a trabajar en conjunto con las células glandulares del arteriola aferente que no se ven claramente acá, ¿sí? Este es el gráfico que obviamente explica este corte, pero en esta microfotografía electrónica se ve verdaderamente muy bien este aparato tan importante para la regulación del flujo sanguíneo renal. No se olviden, tiene que ver con la regulación del flujo sanguíneo renal. Este aparato es un sensor predominantemente ¿de qué? De la concentración de sodio y de cloro que llega al túbulo distal. Estas células de la mácula densa detectan variaciones de concentración de sodio y de cloruro acá. Y esa información es transmitida ¿a quién? A las células mesangiales extraglomerulares, que a su vez van a interactuar con las células granulares, ¿sí? Estos puntitos negros que hay acá no son más que los gránulos o vesículas que tienen las células granulares. Acá podemos ver la arteriola aferente y en sus paredes están los gránulos de las células granulares que contienen renina, ¿no es cierto? Más adelante vamos a describir cómo cuando, por ejemplo, disminuye la filtración de orina, disminuye también entonces la concentración de sodio y de cloruro acá. Eso es una señal ¿para qué? Para que aumente la perfusión. ¿Y cómo puede aumentar la perfusión? Se comunican estas células, se libera esta renina, la renina pasa a la sangre y por supuesto va a terminar generando angiotensina 2 y también aldosterona, lo que a su vez va a aumentar el flujo y por supuesto la perfusión del riñón. ¿Se entiende? Es sumamente interesante y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la regulación del flujo sanguíneo renal. Continuemos entonces. Ahora, el plasma que se ultrafiltró y que pasó al espacio de Bowman ha sido procesado en los túbulos que hemos referido, incluido el conducto colector, que es célula blanco, como dijimos, de la hormona antidiurética. También, me había olvidado, la porción distal del túbulo contorneo distal, vale la redundancia, también es célula blanco de la aldosterona. Entonces va a haber ahí una modificación adicional que por supuesto vamos a tratar en detalle más adelante. Ahora, esa orina está, digamos, fluyendo por los conductos colectores. Acá tenemos a la papila. Miren ustedes cómo esos conductos colectores se unen y forman al conducto de Bellini.
¿no es cierto? O conducto papilar. La orina va a comenzar a caer acá, ¿de acuerdo? Es orina ya procesada y ya no va a sufrir más transformaciones. Va a caer a los cálices, ¿sí? Y ya tenemos que describir que el epitelio que va a revestir a los cálices, a la pelvis, a los uréteres e inclusive a la vejiga se llama urotelio. Esto es urotelio. Es un epitelio pseudoestratificado que tiene unas 3 a 4 capas y que es sumamente importante especialmente en la vejiga. Es claramente impermeable al agua, ¿sí? Por supuesto no puede haber ninguna fuga, y de acá de los cálices y la pelvis, por supuesto, se va a pasar al uréter. Los uréteres son cilíndricos, miden de 24 a 34 centímetros y tienen estas capas, ¿no? Un epitelio que dijimos que es el urotelio, ¿no? Pseudoestratificado, tejido conectivo y acá está músculo liso, ¿no? Inclusive se pueden diferenciar dos capas de músculo liso, una capa longitudinal interna y una circular externa. Ahora bien, el uréter tiene peristaltismo, es decir, puede contraerse, ¿no? Por sí solo y puede ser estimulado también por el sistema nervioso parasimpático. Esto es importante, ¿no? Porque va a permitir que la orina siga una sola dirección, que en este caso sería hacia la vejiga. Cuando llega a la vejiga, entra de forma oblicua. Ya sabemos que va a formar los dos orificios superiores de la base del trígono vesical. Y esa angulación actúa como una válvula, ¿no? Inclusive se denomina esa porción intramural o parietal del uréter como válvula de Samson, que va a evitar el reflujo vésico-ureteral, es decir, que la orina nuevamente refluya de la vejiga al uréter. Muy bien, cuando llegamos a la vejiga, las estructuras más importantes desde el punto de vista histológico y asociados a la función va a ser, por supuesto, el músculo retrusor, es músculo liso, tiene inervación simpática y parasimpática y, como ya vimos, es muy importante o indispensable para el reflejo de la micción, ¿correcto? Y otro dato importantísimo es que el urotelio, acá está, este epitelio pseudoestratificado, tiene una característica que permite el cambio de volumen de la vejiga. Dijimos que la vejiga puede almacenar en promedio de 300 y 400 mililitros, algunos libros te ponen 250 y eso estimularía el reflejo de la micción, pero en circunstancias, digamos, o en estas circunstancias, perdón, cuando se comienza a llenar la vejiga, miren ustedes qué pasa con el urotelio. Este urotelio, que tiene las células, como dijimos, un epitelio pseudoestratificado, puede aplanarse. Las células se pueden desplazar entre ellas y se aplanan, y al aplanarse el urotelio también puede distenderse la vejiga y puede almacenar esa cantidad de orina, ¿de acuerdo? Por supuesto, en circunstancias patológicas dijimos que puede almacenar hasta 3 litros de orina, ¿no? Eso se va a traducir clínicamente en lo que llamamos globo vesical, ¿no? Que es poder palpar a la vejiga cuando uno palpe el abdomen. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo, ha sido una revisión que he querido orientar a la función. Espero que les haya servido. Por favor, profundicen de acuerdo a sus logros y nos vemos pronto.